Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días a todos. Se nota la ausencia de las mujeres. ¿Cómo van los hombres? ¿Descansaron o no? Hablé con Marcos anoche, está bien, la operación salió bien el jueves y ahí está con algún dolor todavía, pero recuperándose. Así que sigamos orando por él, que pronto pueda estar otra vez con nosotros. Y con lo que respecta a hoy, nos toca continuar con Romanos 12. Ya quedan menos capítulos, menos episodios. Para los que son de series, nos toca ver hoy el capítulo 12, versículo 16. Esperemos que Murphy no se haga presente como mi última vez. Ahí Antonio me va a estar, creo que ayudando. Y nos toca hoy el versículo 16 del capítulo 12. Titulé al sermón Vida en Comunidad. Es el tema que quiero abordar. Así que si quieren primero lo leo y luego hacemos el ejercicio de cada domingo. Para los que vienen por primera vez, estamos viendo Romanos capítulo 12, prácticamente versículo por versículo. Intentamos memorizar al menos el versículo que se va a tratar ese mismo día. Y dice así, Romanos 12, verso 16, luego lo voy a leer en otras versiones, que no sea la Reina Valera 60, pero vamos a intentarla memorizar de esta edición. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a dividirlo en tres. A ver la siguiente diapositiva, si podemos decirlo. A la de una, a la de dos y a la de tres. Unánimes. Si no te sale lo de asociando con los humildes porque sos muy orgulloso. Ya tenés ahí un... A ver, vamos de nuevo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos ahora sin nada. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa parte como que es más fácil, seguramente te lo han dicho más de alguna vez. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Miren cómo llama esta versión al humilde, gente común. Y no piensen que lo saben todo. Un poquito más claro. La Nueva Versión Internacional dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean que son los únicos que saben. Y por último, quiero leer de la Nueva Biblia Española. Dice, andad de acuerdo unos con otros. No penséis en grandezas. Que os tire lo humilde, no mostréis suficiencia. Señor, gracias en esta mañana porque podemos acercarnos a este texto y depender de tu Espíritu para que Él nos tome de la mano y nos guíe, Señor, a estos tres principios registrados por Pablo. Habla a cada corazón, a cada vida. Trae sanidad y restauración, luz, Señor, ahí donde todavía hay oscuridad y tinieblas. Y que podamos, al cerrar este servicio, entender no solo el principio, sino poder llevarlo a la práctica a partir de hoy. Por eso nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La vida en comunidad, cuando hablo de comunidad hablo de la vida en congregación. El último pasaje que estuvimos viendo era el 12:15 y hablamos de la importancia de cómo la levadura poder leudar para llevar a cabo esa justicia ahí fuera. Pero ahora Pablo se centra en lo que es la congregación en Roma, la comunidad de creyentes en Roma. Y siempre que uno analiza diferentes congregaciones de diferentes lugares, épocas, siempre creo que es como los antiguos cassettes que tenía lado A y lado B. Y cuando uno iba a comprar el cassette,
la cinta, uno no podía elegir una de las dos caras. Uno se llevaba el cassette, la cinta, y a lo mejor de la cinta te gustaban 2 o 3 temas, o te gustaba más una cara que la otra. Creo que la vida en comunidad es algo similar. Cuando uno permanece y pertenece a una congregación, por ahí hay cosas que te van a gustar o te van a apasionar o vas a estar más de acuerdo que con otras. Y siempre una vida en comunidad tiene un lado dulce y un lado amargo. Yo recuerdo de chico comía un caramelo, un chicle, más que caramelo, que no sé cuántos lo han comido, que al principio cuando lo masticabas tenía un sabor dulce, pero después de unos segundos de masticar salía como un líquido de adentro que tenía un sabor amargo. Y tenías que seguir masticando el chicle para que pueda volver a un sabor normal. Es decir, en un minuto pasabas de un sabor dulce a un sabor amargo y luego un sabor normal, que creo que ni tenía sabor ya, porque después de haber pasado por el dulce y el amargo, ya eso era como masticar plástico. Y la vida en comunidad es así. Cuando venimos a Cristo, pasamos a ser parte de una familia. De hecho, el domingo pasado hubo bautismo y lo que se manifiesta públicamente en el bautismo es que formamos parte ahora de una nueva familia. La familia de la fe, la familia más grande en el mundo. Tenemos hermanos a lo largo de cualquier geografía, a lo largo de cualquier continente. Y en esa comunidad, en esa familia de hermanos, deberíamos ser todos iguales. Pablo dice, ya no hay judío y griego, no hay esclavo libre, no hay varón, mujer. Todos sois uno en Cristo. En esta comunidad no hay lugar para nacionalidades, para estatus social. Al final la iglesia se compone de 2 partes, Cristo que es la cabeza y de Cristo para abajo somos todos miembros y cada miembro cumpliendo con una función. Y tal vez en esta comunidad encontraste o en esta familia descubriste lo que en tu familia, lo que en tu barrio, lo que en el grupo de amigos nunca encontraste. Encontraste ese amor verdadero, esa amistad genuina, personas que supieron estar a tu lado y lloraron en los momentos de dolor y pudieron alegrarse en los momentos de alegría, como veíamos en el último episodio o la última predicación respecto a esta sección. Ahora en Argentina el mes que viene es el Día del Amigo, el 20 de julio. Creo que es el único país en el mundo que celebra el Día del Amigo. Y a uno como que le entra la nostalgia cuando le empiezan a llegar mensajes que a pesar de que uno está lejos, todavía entiende que están ahí. Y muchos de mis amigos tienen que ver con esa familia, que fueron para mí como esa perla de gran precio que aquel hombre descubrió y vendió todo lo que tenía y fue contento a contárselo a otros. Y nos gustaría a todos permanecer a una familia con esos ideales. Pero a medida que uno va masticando el chicle, de repente sale un líquido amargo. En toda familia hay una oveja negra. En cada grupo hay un Judas. En cada, no sé, en cada comunidad siempre hay cosas que nos van a gustar más que otras y a veces tendremos que tragar el trago amargo. Y le pasó a Pablo en Roma. La congregación se estaba dividiendo en facciones entre judíos y gentiles. Los judíos creían ser más importantes por haber sido el pueblo elegido por Dios. Mientras que los gentiles sacaban pecho y estaban orgullosos de haber sido, como dice en el capítulo 11 de este mismo libro, de esta misma epístola, de haber sido esas ramas silvestres que fueron injertadas en el buen olivo. Y Pablo tiene que lidiar ahora en esta comunidad y escribe diciéndole a los judíos que no juzguen al gentil, que Dios los ha amado de la misma manera. Que en el Evangelio no hay un pueblo especial que alcanza la salvación, sino que ellos como judíos tenían que ser el modelo para que otras naciones puedan conocer a ese verdadero Dios. Y Pablo también le va a hablar duro a los gentiles, le va a decir no te ensoberbezcas y no teme, porque así como hubo ramas naturales que fueron desgajadas, no te ensoberbezcas y no teme, porque si tú no permaneces en esa bondad, en esa misericordia, serás cortado también. Y había discrepancias, diferencias en esa comunidad, que en ese caso tenían que ver con temas raciales, judíos y gentiles. Pero tal vez hoy, 2024, al menos en España, yo no he visto este tipo de problema.
Sí he conocido de oídas algunas iglesias que sí que había diferencias en cuanto a temas raciales y unos se sentaban a un lado y otros a otros, pero al final aquí podríamos discutir por otros temas y comenzar a tragar ese sabor amargo por discrepar en cosas que en una comunidad nos gustan más que otras y otras literalmente no toleramos. No sé, el formato del culto a veces pienso. A veces no estamos tan de acuerdo con un formato, no sé. A mí me ha tocado estar en iglesias donde la alabanza duraba más de 1 hora y media. Y claro, yo visita. Y después de 1 hora y media de cantar los carros del faraón, los muros del Jericó, o sea, ¿vieron esos coritos que chorrean sangre? Que uno no sabe a quién le está pegando. Y hablar con el pastor que tenía al lado, le digo, pero ¿me van a escuchar ahora en la predicación? Sí, dice, tranquilo, dale tranquilo. Que acá estamos acostumbrados 3, 4 horas, de hecho luego nos quedamos a comer, acá pasamos el día. Sin embargo, a lo mejor hay gente que es de reuniones más cortas. ¿Cuántos son de reuniones más cortas? Que dicen, de verdad, a mí con un himno de gloria de esos antiguos y un mensaje más corto, no sé, tema a veces de la cena del Señor. Yo he escuchado problemas, ¿por qué no todos los domingos? O sea, ¿por qué tiene que ser un domingo al mes o como sucede o sucedía en mi iglesia argentina, que era 2 veces al año, te perdías una y ya está? O sea, tenías que esperar 6 meses de nuevo. Y a veces comenzamos a ver discrepancia, y bueno, ¿y por qué al pastor no se le dice pastor? ¿O por qué se le dice por el nombre? ¿O por qué no hay más reuniones en semana? ¿Y por qué? Y es como que uno va escuchando ese tipo de comentarios y es como que te dan ganas de decirle, bueno, amigo, no sé, abrí tu comunidad y seguro que va a ser lo perfecta que desearías que sea. Y si ya entramos en temas doctrinales, ya ahí es la bomba, porque claro, lo que trajo la reforma es el libre pensamiento, la libre interpretación, y tal vez no todos en un mismo versículo opinamos de la misma manera. Y ahí están los grupos de hogar para abrir tu corazón y poder dar tu idea, ¿sí o no? ¡Qué silencio! Y a veces eso se torna en un campo de batalla, donde sanamente debatimos y discutimos, y a Pablo le hubiera gustado ser parte de una comunidad a su imagen y semejanza. Creo que si hablamos con cualquier pastor, a todo pastor le gustaría tener ese modelo de Hechos capítulo 2, verso 42, donde dice el texto que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. 4 pilares ideales para la iglesia, una iglesia que persevera: doctrina, comunión, partimiento del pan, oración. De esa manera la iglesia va creciendo de una manera sana, pero Pablo también tuvo que lidiar con problemas. Y no necesariamente con problemas de formato, también con problemas interpersonales. En Filipenses capítulo 4, versículo 2, le va a escribir a esta iglesia en Filipos y le va a decir ruego, o es un ruego, a Evodia y Síntique, da nombres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo ruego, por favor. Porque estas señoras, Evodia y Síntique, que habían escuchado la predicación de Pablo en Filipos y habían sido partes de esa comunidad, parece que llegaron a ser pilares, gente importante en esa congregación. Y dicen los comentarios que tal vez tuvieron un conflicto personal entre ellas, líderes de la iglesia, y la iglesia se estaba faccionando en 2 familias, la familia de Síntique y la familia de Evodia. Como que a veces pasa, ¿no? No, yo estoy más de acuerdo con la familia Gómez que, no sé, la familia Fernández. Porque creo que lo que piensa la familia Gómez, y la iglesia se estaba dividiendo, y Pablo dice, no, ruego que sean de un mismo sentir. Por eso en capítulo 12, versículo 16, que vamos a estudiar ahora, al final Pablo está en primer lugar exhortando a la iglesia, pero en el capítulo 15 vamos a ver, Pablo va a orar en esta misma dirección. Que haya unanimidad, que haya humildad y que haya un espíritu aprendiz, porque al final esta es la manera que de forma a nivel comunidad manifestamos de forma externa que ahí afuera se puede vivir con justicia, con reposo y con paz. ¿Cómo la iglesia va a estar predicando un mensaje de armonía, de reposo, de paz, si dentro nos estamos matando unos a otros? Lo que hablábamos el otro día, el efecto de la justicia. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Paz y reposo. Bueno, ahora, ¿cómo podemos manifestar eso mismo que dijo Jesús? Que el mundo nos conocerá en la medida que seamos capaces de amarnos unos a otros.
Y a veces uno dice, qué difícil es eso. Porque aún mirando lo interno, la única manera de crecer como una comunidad sana, yo me imagino en Roma, judíos por un lado, gentiles por el otro. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para crecer o llevar a cabo la oración de Jesús? Que sean uno, como tú y yo somos uno. Y créanme, abriendo un paréntesis, que a veces, creo que en un 99% es mejor evitar conflictos interpersonales que luego intentar restaurarlos. O sea, yo creo en la restauración, yo creo en el perdón, pero creo que es más fácil cuando somos niños. ¿Vieron que cuando uno es niño se peleaba con el vecino, se agarraba, nosotros nos agarrábamos a trompadas jugando al fútbol, cualquier cosa, y al día siguiente como si nada? Y hoy a veces nos acordamos en broma, ¿te acordás cuando nos agarramos en tu cumpleaños que pasó? Sí, ja, ja, ja. Bueno, ahora de grandes no pasa eso. De grandes como que nos hacen una y ya está. O sea, para mí estás muerto. Y te perdono. O sea, yo tengo amigos hoy, bueno, es que ya no les puedo llamar amigos, pero gente que ofendí o me ofendieron y nos hemos vuelto a ver y hemos hablado y hemos charlado, pero ya te das cuenta que la relación no es la misma. No sé si te ha pasado. Como que sí, que hermanos, pero mejor a la distancia, mirá. Cada uno en su comunidad. Y Pablo nos va a mostrar ahora cómo él tuvo que experimentar este tipo de metamorfosis a nivel personal. Y el modelo que él va a tomar es el modelo que va a transmitir a esta iglesia en Roma. Y quiero en estos breves minutos dejarlo también en 2 puntos, que pueda ser un modelo también a nosotros, como iglesia, como comunidad Salem, o como comunidad a la que pertenezcas si nos visitas en el día de hoy. Porque al final tiene que haber un poder superior que pueda transformar esto, y con eso vamos a estar terminando. Pero primero quiero que podamos hacer un retrato, un perfil de Pablo. O sea, ¿quién es este Saulo de Tarso, el que está escribiendo tal mandamiento, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes? No seas sabio en tu propia opinión. Bueno, vamos a ver un momento, Antonio, si puedes compartir la primera diapositiva. Vamos a ver el currículum vitae de Pablo. O sea, analicemos un poquitito quién es el que está escribiendo este mandamiento. Y lo primero que yo veo en Pablo es que él era fariseo. Primer punto del currículum. Primero. Anda el primero, porfa. Vale. Becarios no, diría Pedrerol. Dale al primero, porfa. Lo dejamos ahí si no. El primer punto que tenemos que ver es, él era fariseo. Y claro, el fariseo en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. O sea, tenés que ver a un fariseo escribiendo este tipo de mandamiento, porque la palabra fariseo es una palabra que significa separado, segregado, dividido. O sea, cuando hablamos de fariseo, ¿quiénes eran? Divididos, los separados. ¿Los separados de quién? En lo político, de los asmoneos que habían sido los sucesores de los macabeos, algo que tenía que ver con tema político. Sin embargo, en lo religioso, ¿sabés quién era un fariseo? Un separado de la gente común, de la gente impura. Esas personas que andaban con una aureola y se paraban a orar delante de otras personas, que al final ellos no eran tan malos como los que tenían al lado y por eso tenían que separarse. Ese dividido está escribiendo este texto. Y entiendo que los cristianos a veces tenemos una idea muy oscura de un fariseo. Siempre que hablamos de un fariseo hablamos una parte de la verdad. ¿Quién es el fariseo? Aquel que siempre está señalando la paja en el ojo ajeno. ¿Quién es un fariseo para el cristiano? Bueno, aquellos orgullosos y prepotentes que se creían superiores que los demás. Aquellos que tienen un corazón duro, altivo y se creían, no sé, la crème de la sociedad. Y sí, hay partes en la Biblia que podemos ver ese tipo de características. Sin embargo, los fariseos también eran o fueron personas que en los 400 años de silencio, cuando la ley estaba a punto de ser destruida por un tal Antíoco Epífanes, los fariseos fueron un grupo religioso que defendió la ley a capa y espada.
Y se pusieron ahí firmes. Y llegaron a ser el grupo religioso más numeroso en los días de Jesús. Se cree que había cerca de 6.000 fariseos, según Antigüedades de Josefo. Y en las creencias que ellos tenían, en sus principios, escúchame, eran gente de Biblia. Si querías hablar de Biblia con alguien, de lo que es el Tanaj, la Biblia hebrea, bueno, al final tenías que ir y hablar con alguno de ellos. Los fariseos interpretaban la ley y al final era el fariseo aquel que a tus pies, uno se sentaba a los pies y podía escuchar esa enseñanza. Entonces no podemos simplemente señalar y decir, bueno, son separados, orgullosos. No, o sea, tenían un lado dulce, por llamarlo de alguna manera. A diferencia de los saduceos, ellos creían en toda la Biblia hebrea. El Pentateuco, los profetas, los escritos, los saduceos eran más del Pentateuco. Por eso no creían en la resurrección y siempre venían a tentar a Jesús con ese tema de la resurrección. Para el saduceo uno muere y vuelve al polvo, como dice el Pentateuco. Eso de resurrección es cosa de los fariseos. Pero ahí estaban siempre ellos interpretando, indagando. Y por eso Jesús, generalmente, las discusiones, los debates eran con este grupo. Oísteis que fue dicho, pero yo digo, decía Jesús. O sea, oísteis que fue dicho, ¿dicho por quién? Por este grupo. Ahora, eso que ellos decían y hablaban no necesariamente tenía que ver con la interpretación de la ley, sino que tenía que ver con todas las interpretaciones orales que giraban en torno a ese texto. Hablar de un fariseo es hablar de alguien que se sentó a estudiar. Hablar del fariseo es alguien que se apega tanto a la ley que a veces olvidaban el principio que había detrás de ese mandamiento. Y esa era la pena. O sea, un fariseo era un fundamentalista actual que se agarra tanto al texto, sí, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, todo eso, está muy bien, no dejen de hacerlo, pero te estás aferrando tanto al mandamiento que no te das cuenta que te estás separando del otro grupo que no te puede seguir y estás olvidando principios más importantes como la justicia, la misericordia y el amor. Así que ahí está este fariseo o este ex fariseo diciendo, mirá, asociate con el humilde, no seas sabio en tu propia opinión, vivan unánimes. O sea, amigo, tuvo que haber una transformación en él. Porque no solamente es fariseo, sino, segundo punto, es el más aventajado de todos. ¿Querés hablar con el fariseo más aventajado, el MVP, el número 1? Bueno, anda ahí a la derecha, ahí está Saulo de Tarso. En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 14, él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Aventajaba a muchos. En el aula, ¿quién era? La crème de la crème. O sea, ¿quién era el alumno del cual te podías copiar y tenías seguridad de aprobar ese examen? Acércate a Saulo de Tarso. Él es el más aventajado. Él, escuchame, él estudió en la escuela de Gilel. 2 escuelas en Jerusalén, Shammai y Gilel. Bueno, Pablo era de la de Gilel, donde se estudiaba el texto, las tradiciones, pero no solamente estudiaba en esa escuela, sino que además tuvo el privilegio de aprender del mejor, llamado Gamaliel. Y él dice, yo aprendí a los pies de Gamaliel. ¿Te vas haciendo un retrato de Pablo? O sea, es como que viene hoy y te dice, mira, amigo, yo entiendo, yo soy de Harvard. Y vos le decís, yo de Fuenlabrada, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Acá, en el Instituto Aranguren, en Fuenlabrada. Y viene otro y te dice, yo soy de Harvard. O en teología, ¿dónde estudiaste? No, estudié ahí en la escuela bíblica. No, yo vengo de Alemania, yo vengo de Tubinga. O sea, Bonhoeffer y Bar y todo eso. Al final fueron mis profesores y había momentos que yo le enseñé a ellos cómo tenían que interpretar. Y ahí está Pablo. Y además de ser el más aventajado, si lees a Pablo entre líneas, leer entre líneas es leer lo que el texto no te dice, pero puedes ver, era súper competitivo. O sea, para llegar a ser el más aventajado, él cuando escribe Romanos, capítulo 7, ese famoso capítulo del miserable de mí, que todos alguna vez nos hemos identificado, lo que él viene desarrollando es que la ley no te puede santificar. La ley solamente señala el pecado. La ley te dice lo que tenés que hacer, pero no te da el poder para hacerlo. La ley es como un termómetro que uno se pone y sí, indica que hay fiebre, pero no tiene la capacidad y el poder de quitarte los 40 grados de temperatura.
Y él viene desarrollando ese tema en Romanos capítulo 7. Y dice, bueno, al final la ley, a pesar de que no puede quitar el pecado, sí tiene una función. ¿Cuál es la función? Señalar el pecado. Y pone como ejemplo, ¿cómo yo voy a conocer la codicia si la ley no dijera no codiciarás? Y de los 10 mandamientos, solamente pone ese como ejemplo, la codicia. Y si lees entre líneas, decís, ¿por qué no puso? Yo no conocería el adulterio si la ley no dijera no adulterarás. Yo no conocería el hurto si la ley dijera no robarás. O sea, ¿por qué Pablo menciona la codicia como ejemplo? Porque era su problema. El problema de Pablo, como fariseo y aún como creyente, podemos verlo en algunas ocasiones. O sea, a mí me agarro la cabeza cuando lo veo a Pablo en el libro de los Hechos, debatiendo, discutiendo cada sábado en la sinagoga con los judíos que Jesús era el Cristo. Y Pablo no terminaba la discusión hasta que ahí afuera se armaba un alboroto y lo tenían que sacar por una ventana porque si no lo apedreaban. El tipo estaba ahí discutiendo y diciendo, te voy a demostrar con las escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús murió, que Jesús resucitó. Y uno dice, Pablo, si sos el gran apóstol, amigo, al final date cuenta que uno no puede convencer a nadie con el mensaje. Uno puede dar el mensaje y luego el Espíritu tendrá que hacer su obra, abrirle los ojos como pasó con él camino a Damasco. Pablo, ¿qué haces discutiendo en una sinagoga todos los sábados con este grupo de religiosos cuadrados que no hay manera por dónde querer mostrarle con la Escritura que era necesario que todo lo que pasó se cumpliese? Bueno, Pablo, no entendiste, tú mismo no nos explicaste que solamente el nuevo nacimiento es un milagro, que nosotros no podemos convencer a nadie. Sí, pero me imagino a Pablo, yo quiero ganar el debate. Te voy a ganar el debate. Y lo tenían que sacar por una ventana. Él quería ser el más aventajado. No sé si tuviste compañeros en el instituto alguna vez que tenían que llegar al sobresaliente. Yo era del 4,6. Con 4,6 yo ya me iba contento porque sabía, ahí había esperanza, ahí podías negociar con el profesor. Sin embargo, tenía compañeras, porque los chicos, como no sé si ahora cambió, pero chicos como que éramos, las chicas eran las de 10 sobresaliente. Y como que veías que sacaban un 8,9. Que yo creo que nunca en mi vida saqué esa nota. Y bueno, llorándole al profesor, no, pero acá me corregiste mal. Y como diciendo, mirá, flaca, un 8,9 te puso. ¿Qué haces discutiendo? Si nosotros a veces íbamos a discutir por el 5 raspado, bueno, ese es Pablo, no solamente es fariseo, sino que es el más aventajado. Y en tercer y último lugar en este currículum, es el más radical de todos. ¿Te haces una imagen de Pablo? O sea, creo que el más fariseo, el más aventajado, pero también el más radical. En Filipenses capítulo 3, versículo 6, en cuanto a celo, va a decir él, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, escúchame, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, él no era un asesino. Pero su celo de mantener la ley intacta cuando vio que un grupo de cristianos estaban reinterpretando todo el Antiguo Testamento con un lente cristiano, Pablo dice, no, esto no puede ser. Y la única manera de terminar es ir casa por casa y terminar con esta plaga. No por ser un asesino, sino por su celo, su afán de guardar la ley de manera intacta. Cuando apedrearon a Esteban, él fue el que al final estaba ahí. ¿Qué hacemos con Esteban? ¿Apedreamos o no apedreamos? Y vinieron los asesinos de Esteban y dejaron las ropas para que Pablo las cuide ahí. Y Pablo ya con las ropas, anda, yo te cuido la ropa, anda tranquilo, comiencen a apedrear, levanta el pulgar. Porque ese Esteban está reinterpretando todas nuestras tradiciones a la luz de un lente pascual. Y ese es Pablo, o Saulo, el fariseo. Su currículum. En cuanto a la ley, dice él, irreprensible. Él no falta a ninguna fiesta. No podés señalar a Pablo de que no está cumpliendo con una tradición, con un mandamiento. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
En 3 ocasiones le dijeron a Pablo, no subas a Jerusalén porque te van a apresar, porque te van a agarrar, porque te van a encarcelar. Pero era tal la pasión de Pedro de ir a celebrar la fiesta que finalmente pasó lo que pasó. Todos sus juicios hasta finalmente llegar a Roma. Pablo es irreprensible, Pablo sí, es un judío, es un fariseo, pero es tan celoso de la ley que no podés señalarlo en nada. Llevándolo a día de hoy, Pablo viene a ser un inquisidor, un Tomás de Torquemada, que claro, al final esto hay que terminar con lo que se está viviendo. Estamos siendo perjudicados en el templo, nuestro grupo religioso está siendo afectado por este grupo de personas que ahora están diciendo algo que parece ser que nosotros llevábamos toda la vida interpretando mal. Y ahí está Pablo con su Facebook Live, cortando cabezas a todo el mundo. ¿Conocen gente de esta que agarra Facebook Live, está conectado y empieza a cortar cabezas por todos lados? Que vos decís, te conviene tenerlo de amigo. Porque el día que me equivoque en algo, o el día que diga algo que esa persona interpreta de otra manera, el nombre que va a salir ahí es el mío. Y se olvidan que detrás de ese nombre a veces hay familias. Y es tan fácil hoy en día criticar y tildar de hereje a alguien. Porque antiguamente yo leo la historia y para que alguien sea hereje había que organizar un concilio, había que escucharlo. Y había que, presentar tu opinión. Hoy no, hoy cualquier hace un directo de esto y de repente empieza... Ahí no queda títere con cabeza. Y este es Pablo. Pero que hubo en él una metamorfosis. Y es aquí donde yo quiero llegar. Hubo una transformación en él. Y en esa transformación él no pierde su esencia, su vocación. O sea, cuando uno viene a Cristo, mirá, si sos fogoso, intensivo, si sos más calmado, o sea, Cristo no anula tu personalidad. Él no es que la nueva creación tiene que ver, te hago ahora una especie de Frankenstein poniendo cosas acá y acá. No, Él respeta tu personalidad, respeta tu forma de ser y demás. Pero hay un poder superior que encamina todo ese fuego, toda esa pasión que Él tenía y la va a encaminar en una dirección porque va a descubrir un modelo que literalmente va a cambiar su vida. Va a salir del modelo farisaico porque le hablaron de un modelo diferente de otro rabino llamado Jesús de Nazaret. Y él va a dejar a Gamaliel y su escuela y sus ideas y va a comenzar ahora a hacerse a la forma de este nuevo rabino llamado Jesús. Y en el capítulo 12, vamos a ponerlo, versículo 16, quiero dejarte esta transformación en 3 puntos. Unanimidad, humildad y una actitud de aprendiz. ¿Te vas a acordar? ¿Qué es lo que él experimenta en esa transformación? La importancia de la unanimidad. Vamos a hablar ahora. La importancia de la humildad sin perder todo lo otro, lo de él. Pero la importancia también de tener una actitud de aprendiz. Y en Romanos 12, 16, él va a exhortar a la iglesia. Pero Pablo sabe lo difícil que es esto. Él sabe lo difícil que a veces es abandonar un molde, una idea, un modelo para tomar otro. Entonces en el capítulo 15, él va a orar en esa misma dirección. Vamos a ir con el primero. Fíjense en el capítulo 12, versículo 16, unánimes entre vosotros. ¿Qué nos va a decir en el capítulo 15, versículos 5 y 6, ya a modo de oración? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, o sea, para encontrar unanimidad, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según otro modelo, Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pablo? Te da la exhortación, unánimes entre vosotros. Pero Pablo sabe, es imposible. Como un fariseo con un saduceo, como un gentil con un judío. Bueno, rogamos al Padre. Ruego a Dios en esta mañana que nos dé un mismo sentir.
Y unanimidad no tiene que ver con que todos pensemos igual. Imposible. O sea, unanimidad no tiene que ver con que todos seamos adoctrinados en un mismo molde, ¿no? O que seamos programados como títeres. Yo conozco de sectas que sí, que te programan y te hacen de tal manera que independientemente de cualquier miembro que hables, piensa lo mismo. Porque ya fueron adoctrinados en esa idea. No, unanimidad no tiene que ver con eso. Unanimidad tiene que ver con que a pesar de que pensamos diferente y podemos discrepar en algunos puntos, hay un mismo sentir, hay un mismo objetivo, hay una misma dirección. Te respeto y te sigo considerando mi hermano a pesar de que no pensamos igual. Y eso es por lo que Pablo está orando. Es un poquitito lo que se hablaba el domingo anterior, cuando Marco nos hablaba el día de Pentecostés. Bueno, al final en el día de Pentecostés dice Hechos capítulo 2, que estaban todos juntos y unánimes. Ahora, unánimes no significa que todos pensaban igual. Jesús habría dicho que Él se iba y que iba a enviar al Consolador. Ahora, ¿sabés los debates teológicos que habrá habido durante esa semana? O sea, ¿cómo va a venir el Consolador? ¿Cuándo? ¿Qué vas? O sea, ¿sabés los debates que habrá habido? No, yo creo que va a venir de arriba abajo. No, yo creo que va a venir así, en un tipo de viento recio. No, yo creo que va a ser más fuego. No, yo creo que va a ser como en Sinaí. Los debates teológicos que habrá habido, pero estaban juntos, pero unánimes. Mirá, no sabemos cómo va a venir. No pensamos igual, pero vamos a orar. Y el Espíritu Santo vino. Y Pedro luego se levantó y explicó lo que sucedió. Ahora, te aseguro que a más de uno le dio vuelta todo. Porque unos pensaban que estaban borrachos, otros pensaban que no sé, que está diciendo que están hablando en otro idioma. Pero al final sucedió. Unanimidad tiene que ver con eso. No, mirá, no pensamos igual, te respeto. Pero vamos todos en una misma dirección. Mostremos al mundo que somos discípulos de Jesús, amándonos unos a otros. Ahora, antes de su conversión, para Pablo esto es una blasfemia. O sea, ¿cómo un fariseo se va a unir ahora a un saduceo? El único momento en el que fariseo y saduceo se dieron la mano fue cuando arrestaron a Jesús. Luego en todo lo demás eran como perros y gatos. O sea, eran dos sectas que estaban ahí y a ver quién tenía siempre la última palabra. Y cuando Pablo tiene esta experiencia, esta conversión, claro, ahora Pablo entiende que, como dice el Salmo 133, creo que es, o 130, que Dios envía su bendición, la bendición de Dios descansa. Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí descansa la bendición de Dios. Porque podemos estar juntos hoy, pero no unánimes. Y para que haya división en una iglesia no es necesario que 20 personas se vayan. No, división tiene que ver cuando hay más de una visión. Y cuando hay más de una visión, ya hay división. Y Pablo te dice, mirá, no te estoy pidiendo que haya una única visión, algo. Te estoy pidiendo de que a pesar de que pueda haber diferentes perspectivas, busquemos esa unidad. Escúchame, hasta el mismo Pedro entendió este principio. El que cortó la espada, el que cortó la oreja, perdón, porque claro, él veía otro Mesías, tenía la idea de otro Mesías, y el que quiso reconvenir a Jesús y todo lo demás. Al final, cuando Pedro tiene que escribir a la iglesia en Roma también, le dice, sed todos de un mismo sentir. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo se logra que hoy, 2024, donde vivimos en la época de la información instantánea, donde antiguamente para poder escuchar una doctrina diferente tenías que viajar a otro país, hoy haciendo doble clic en tu teclado, en tu ratón, en tu ordenador, mira, podés escuchar, la teología hoy se ha globalizado y uno dice, bueno, ¿y cómo llegamos ahora a esa unanimidad? Y bueno, tiene que haber un segundo punto, que es el punto de la humildad. Unánimes entre vosotros, pero ahí viene el segundo punto de la transformación, humildes. Humildes. Y va a decir en el 15:7 ya de manera de oración, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Otra vez, hace referencia a ¿qué? Al nuevo molde. Humildad. Y de este voy a hablar corto, porque soy argentino. ¿No? Campeón del mundo.
seguidor de Messi. Ya está Diego alentándonos desde arriba. Escúchame, humildad, humildad, humildad. Y en el 12.3 ya se habló de este tema de la humildad. Pero se habló más de manera, Pablo condenaba más un orgullo personal. En Romanos 12.3 Pablo dice que no haya en vosotros ninguno que tenga un alto mayor concepto que el que deba tener. En otras palabras está diciendo, mira, no seas altanero, no seas orgulloso. Y Pablo lo va a condenar de manera personal. Y luego Santiago dice que Dios resiste al soberbio. Romanos 12.3. Pero da gracia al humilde, que es lo que te está presentando aquí en esta sección. Pero aquí, claro, aquí uno dice, bueno, ¿cómo logro la unanimidad? Bueno, hay que ser humilde. Sí, pero ¿de qué tipo de humildad está hablando acá? Pablo no está hablando de una humildad personal. De eso ya habló en el 12.3. Pablo está hablando aquí de una humildad colectiva, donde no está condenando tu actitud soberbia, sino lo que él está condenando es la marginación social que había en algunas comunidades, donde ciertos grupos, donde ciertas fracciones que se creían superiores a otras, estaban marginando y estaban teniendo en baja consideración a otro grupo. Y Pablo está diciendo, así no puede haber unanimidad. Es como los amigos de Job. Los amigos de Job, en lugar de tener esa actitud humilde, de poder bajar hasta donde estaba Job y considerarlo, al contrario, se separaron de él explicándole el motivo de su sufrimiento. Y la gran enseñanza del libro de Job es esa: no cometamos el mismo error. Acerquémonos y bajemos hacia donde está la persona marginada. Por eso el gran ejemplo, el modelo, sigue siendo Jesús de Nazaret. En la kenosis, en el famoso Filipenses capítulo 2, que es un himno, te muestra cómo el más grande de todos bajó hacia donde estaba el más pobre, bajó hacia donde estaba el más considerado y llegó a bajar a un punto que se hizo siervo, se hizo humilde y nos deja a nosotros ese modelo. Entonces, cuando querías encontrar a Jesús, porque saben que la palabra asociándonos, vieron que la Reina Valera dice asociándonos con los humildes. A veces pensamos que, bueno, invito a alguien a tomar el té. No, asociándonos con el humilde en griego da la idea de dejarse llevar hacia abajo. En otras palabras, está diciendo a la comunidad, bajen un poco y miren la necesidad del otro. Ahí van a encontrar la unanimidad. Por eso siempre que querías buscar a Jesús y encontrarlo, ¿sabes dónde lo ibas a encontrar a Jesús? Donde había un ciego, un leproso, un sordo, un muerto. Alguien ahí, bajo. Juan el Bautista mandó a preguntar, ¿es el Mesías? Y el informe no fue, sí, es el Mesías porque su mensaje ha revolucionado el mundo. Jesús le dijo, no, andá y decirle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que a los pobres es anunciado la buena nueva. Y no hay manera de llegar a esa unanimidad si no encontramos esa sociedad. Como dice el famoso escritor C.S. Lewis, humildad no tiene que ver con pensar menos de uno, sino humildad tiene que ver con pensar menos en uno. Humildad es pensar menos en mí. Algo que decía Marcos el domingo pasado, al final, que a mí me golpeó por todos lados, porque al final el testimonio de mi vida se refleja no en cómo trato a mis superiores. Claro que a mis superiores siempre los voy a respetar. Claro que siempre va a haber una reverencia porque por algo son mis superiores. Pero al final el testimonio se ve en cómo trato a los que yo considero que son menores o lo que la sociedad ha etiquetado como gente inferior. Y por eso en el reino de Dios Jesús dijo que en ese molde el más grande es el que sirve, el que baja. Y Pablo te está diciendo, ahí vas a encontrar la unanimidad. Porque aún las parábolas de Jesús siempre iban en esta dirección. Cuando invites a alguien a un banquete, anda y llama al cojo, al paralítico, aquel que la sociedad ha dejado, y no seas como el fariseo, que siempre quiere estar en primer lugar. Y hay una transformación tal en Pablo como fariseo, que él cuando escribe en Corinto dice, yo con mayor placer gastaré lo mío, por amor a ustedes, aunque amándoos más, sea amado menos. Humildad. Y en tercer y último lugar,
¿Cómo logro esa unanimidad? ¿Cómo logro una vida de comunidad que pueda afectar ahí afuera? Pablo te va a hablar de la actitud de un aprendiz, de nunca dejar de crecer, de nunca dejar de aprender. Él va a decir, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Va a tomar de un proverbio, Proverbio capítulo 3, versículo 7. Pero luego en el 15:8, cuando él tiene que orar, 15:8 y 9, él nos va a hablar y nos va a decir, mirá, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Un judío lee esto. A ver, Pablo, léelo otra vez. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. No, eso no está escrito. El fariseo te va a decir, mirá, eso, o sea, lo que habrá sido para Pablo esta transformación. ¿Cómo que un gentil puede glorificar a Dios por su misericordia? No, puede glorificar a Dios, escúchame, no por misericordia, o sea, tendrá que judaizar. Para que un gentil sea aceptado, o sea, imagínate la idea que tenía el fariseo, que luego en el Talmud, que es un comentario de la ley, el Talmud dice que Abraham está en la puerta del infierno y le impide el paso a todo aquel que está circuncidado. O sea, imagínate a Abraham en la puerta del infierno y mirando si... Claro, las mujeres no sé cómo harían. Entraban directamente, ¿no? O, ¿cómo es? Y Pablo dice ahora que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia de Dios. No. Al final eso es imposible. Si el Dios del universo es hebreo. Si el Dios del universo es evangélico. Si el Dios del universo, escúchame, si alguien tiene que glorificar a Dios, al final tendrá que circuncidarse, tendrá que pasar por nuestras normas, por nuestros principios. Le pasó a Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. O sea, el saludo que Pedro le dio a Cornelio, o sea, a Pedro le faltó escupir a Cornelio. Escúchame, tú sabes qué inmundo que es que yo, un judío, esté aquí en la casa. O sea, tú sabes el favor que te estoy haciendo, Cornelio. Y cuando Pedro ve lo que sucede, que el Espíritu Santo también es para los gentiles, y va y lo cuenta en Jerusalén, en lugar de darle gloria a Dios porque la salvación ha llegado al gentil, no, como ellos sabían todo, Pedro, ¿qué hiciste? Escúchame, esto no es lo que aprendimos en clase. Y Pedro dice, si yo lo hubiera podido evitar, lo evitaba. Si yo sé, si a mí me han enseñado que el Espíritu Santo es para nuestro pueblo. Sin embargo, ahora Pablo dice, mira, no seas sabio en tu propia opinión. Pedro, es tu opinión la que tenés. Necesitas ser transformado, necesitas aprender. O sea, Pablo tiene el modelo de aprendizaje. Pablo viene del judaísmo. Pablo viene del Salmo 1, donde ¿quién es el bienaventurado? El bienaventurado es el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Ese es el bienaventurado que está plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Pero luego el Salmo sigue, pero el malo, y da todas características diferentes. Pablo es un hashidim. Pablo, escúchame, si querés entender los salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2 son los últimos que se escribieron. Se pusieron al principio porque no hay manera. Es como una guía, como un manual. Para entender el resto de los 148 salmos, tenés que seguir la guía del Salmo 1 y el Salmo 2. Y Pablo creció en ese modelo. Yo soy ese árbol plantado. Yo soy aquel que medita en la ley de día y de noche. Y me meto en la letra y de repente hay otro modelo ahora. Que dice, no, el bienaventurado, está bien meditar. Pero en el sermón más grande que se predicó, viene Jesús y dice, bienaventurado no el varón que medita en la ley de día y de noche. Que está bien. Pero el bienaventurado es el pobre de espíritu. ¿Cómo? Sí, el bienaventurado es el pobre de espíritu. Aquel que reconoce que no lo sabe todo. Aquel que reconoce que entre Dios y el hombre hay un abismo. Aquel que reconoce que la teología es el esfuerzo del hombre por llegar a conocer algo de Dios. Pero al final el bienaventurado es el que reconoce que no sabe nada. Por eso la segunda bienaventuranza es bienaventurados los que lloran. Porque eso trae dolor. O sea, a mí me pasa que a veces cuando no llego a una síntesis, a una conclusión,
Yo digo, parece ser que la profundidad que me separa de Dios te produce un dolor dentro. Y Jesús dice, no, bienaventurado cuando tengas ese dolor, llorá. Y bienaventurado cuando seas manso, cuando sepas domesticar ese dolor. Y seas humilde y entiendas que no lo sabes todo. Entonces podrás ser luz y sal en este mundo. Cuando pases por cada una de esas bienaventuranzas, cuando seas capaz de seguir ese mismo modelo. Y Pablo lo entiende. Capítulo 11, verso 33. Después de dejar, no sé, un manual magna teología de lo que es la justicia de Dios, él dice, oh profundidad de las riquezas y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Y uno dice, pero ese es el fariseo que... Sí, Pablo entiende que hay juicios de Dios que son indescifrables. Inescrutables sus caminos. Hay momentos que a Dios no podemos seguirle el paso. Y se hace la pregunta del humilde, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Baja. Y te deja la actitud de un aprendiz donde él va a reconocer que en parte conocemos y en parte predicamos. Y te va a dejar en 1 Corintios 13, en ese famoso pasaje del amor. Te va a decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando era niño, ¿vieron los niños que los niños saben todo? Siempre tienen razón. Hablaste con un niño y... No, él siempre tiene razón, o sea, lo que está haciendo está mal. Porque él sabe y claro, y yo no lo critico porque al final todos fuimos iguales. Todos pasamos por esa etapa en la que nos dicen algo, pero nosotros ya sabemos. Y le explico a mi hijo que Messi es mejor que Mbappé y se lo demuestro con números y con estadísticas y con cosas, pero no, papá no sabe, al final Kylian es mejor. Y Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dice él, cuando llego a una edad ya dejé lo que era de los niños. Ahora yo me he encontrado adultos que a veces son peores que los niños. Y entiendo, porque al final todos hemos estado ahí. Una vez estuve en un retiro y donde, claro, una cosa es dar una plenaria, otra cosa es dar un taller. En una plenaria uno se sujeta al texto, sabe en qué lugares no meterse, sabe, sobre todo cuando va de visita. Pero en un taller es como que a mí a veces me gusta invitar a que la gente piense un poco, mirá. Y dije algo y de repente se empezó a escuchar el murmullo del Senado. Y uno como que intenta seguir, pero de repente... Y termina la reunión y viene una de las personas y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estábamos pensando? Estábamos hablando. No, es que nosotros no creemos así eso. Y yo, pero es un retiro de líderes, de diferentes lugares, que son líderes. No, pero nosotros no. Y me fui a dormir con eso, pero digo, ¿por qué no, en lugar de decir no creemos eso, por qué a lo mejor no la analiza, no piensa, ¿no? Y a la mañana siguiente, con mucho respeto y con mucha educación, vino la persona y me dice, mira, Raúl, es que hay 2 o 3 personas que, es que lo que dijiste ayer, como no sé, como si hubiera dicho, no sé, dice, ¿te molesta que suba arriba y diga que no estamos de acuerdo? Subí. Y subí. Quiero decir en esta mañana que lo que Raúl dijo, nosotros no creemos eso. Y luego me dieron el micrófono y seguí predicando. Y es como que uno se va con esa idea de como que a veces llegás a lugares donde eso de que ya lo sabemos todo, o sea, nosotros no creemos eso y está bien, o sea, yo entiendo que a día no lo creas, pero puede haber opción, o como cuando me toca con un estudiante que das algo en clase y de repente dice, no, que a mí en la iglesia me han enseñado. Está bien. Y gracias a Dios por lo que te han enseñado, pero si pretendés que enseñe lo mismo, al final
puede ser que podamos aprender juntos y me digas lo que te han enseñado y yo te diga lo que yo he aprendido y de esa manera juntos podamos no solo crecer en unanimidad, sino crecer como un varón perfecto. O sea, dejar esa etapa de niño donde en el colegio te decían lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que tenías que hacer. Pero cuando uno va a una universidad, cuando te toca presentar una tesis o algo, te da lugar para que te expreses, para que puedas pensar un poco más. Y en una comunidad donde el judío ya tenía claras las cosas y donde el gentil tenía la idea de seguir ese mismo camino, Pablo dice, mira, no seas sabio en tu propia opinión, como dicen estas versiones dinámicas, no te creas que lo sabes todo. Y qué difícil es. Semanas atrás vino un profesor de Argentina mío a casa y estábamos hablando ahí sobre un texto oscuro, polémico, como dicen algunos, ¿no? Como si la Biblia fuera, no sé, texto polémico. Y yo veía que él me estaba explicando. Y claro, yo le decía, no, pero yo hice una tesis y ese versículo no. Y cuando se fue, dije, pues, qué estúpido que soy. O sea, en lugar de escuchar lo que él quería enseñarme, lo que sus 40 años de ministerio ha aprendido y viendo, es como que siempre hay un dragón acá dentro nuestro que nos tiene que llevar a dar esa opinión. Y Pablo te está diciendo, mira, te estás perdiendo una etapa hermosa de tu vida. Una etapa de evolución, una etapa donde podés crecer en el conocimiento de Dios por el simple hecho de ya siempre querer tener la razón. Por eso siempre digo, mira, nunca dejes de estudiar, nunca es tarde. Y cuando escuches algo diferente, escuchalo, examinalo, evalúalo. Si no es de Dios, rechazalo. Pero si es de Dios, pasa página y seguí creciendo. Unanimidad, humildad y una actitud de aprendiz. Termino. ¿Cómo se logra eso? Capítulo 15, verso 13. Si los músicos quieren venir para cerrar. Capítulo 15, verso 13. Qué difícil. En Roma, judíos y gentiles, qué difícil, sí, pero Pablo tiene una esperanza. Porque cree en un Dios de esperanza. ¿Y a quién recurre? Al poder que nos metamorfosea, al poder del Espíritu Santo, que lleva a cabo una obra, que tal vez en una comunidad donde estaba tan dividida las facciones, y tal vez nosotros hoy el problema es mayor, repito, a lo mejor son más facciones, pero el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Pablo termina orando en esta dirección. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu. Mira, yo no sé cómo lo hace. El otro día una persona me decía, Raúl, ¿cómo has cambiado en un área? Antes no se te podía, eras tan áspero a la hora de responder. Y yo lo primero que pensé, no es que Dios me ha cambiado, es que paso de ti. O sea, fue lo primero, paso. Porque algo que aprendí es que ya hay gente que, ya está, no, paso. Pero luego me quedé pensando y digo, a lo mejor sí hay una obra que Dios va haciendo. Y nos va limando, nos va transformando. Y es hermoso, porque a veces uno no se da cuenta, pero ahí hay un Dios que quiere que la comunidad crezca unánime, sana, juntos, todos a la par. Y poder de esa manera afectar ahí fuera. Y te dejo lo práctico. Porque voy a decir, ¿de qué sacamos esto práctico? Mira, oro para que en esta semana haya un incendio en tu grupo. Un conflicto. Una discusión. Porque al final es ahí donde podemos llevar en la práctica. Si ya todos decimos, bueno, vamos todos uno, que haya algo en tu grupo de hogar. Que venga un iluminado a explicarte que lo que estás enseñando está mal. ¿Te pasó o no? Siempre hay un iluminado que después de la reunión viene y explica mejor el sermón. O comenta en redes, mira, sería bueno aclarar esto. Bueno, que cuando ese iluminado venga, intenta no echar más fuego, más leña al fuego. Hay algo que se llama en psicología secuestro emocional. Que es cuando de repente hay un fuego que se apodera de vos y de repente te das cuenta y luego mirás para atrás y decís, el que respondió y el que discutió no era yo. Se llama secuestro emocional, te secuestraron.
Bueno, que en esta semana, o en este año, o no sé, en este mes, que cuando suceda eso seas de los que apagan el fuego, de los que no opinan. Pero que tu sola presencia haga que el fuego no se avive más, que la gente que está a tu alrededor diga, mira, no es bueno que discutamos ahora mientras fulano está presente. Que seas ese agente de paz, que seas, como se dice en el fútbol, al final un jugador de vestuario. Creo que en la iglesia hace falta más jugadores de vestuario. A veces tenemos la idea de estos jugadores, sí, el goleador, el que marca, el capitán y demás. Pero luego por ahí en cada equipo hay un jugador que uno dice, no entiendo lo malo que es y cómo todavía sigue en el club. Y claro, al final es un jugador de vestuario que tal vez no tiene tus dones, tus talentos para algunas capacidades. Pero su sola presencia en ese grupo transmite una paz, una seguridad. Y te invito a que en lo práctico seas en esta semana de esas personas. A los jóvenes, no sé, a veces en los grupos, en el grupo de hogar. Y que podamos crecer unánimes, humildes, en un mismo sentir, adoptando el modelo de Jesús. ¿Te animás? ¿Alguno no está de acuerdo? Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Recurrimos a ese poder superior, al poder que todo lo transforma, que hace nueva todas las cosas. Señor, ayúdanos a unánimes, juntos y en armonía, apuntar a una sola dirección, apuntar al Evangelio único, transformador, asociarnos con esa gente más baja y con una actitud de aprendiz, poder crecer y llegar a la meta. Gracias porque somos parte de esa transformación. Lejos de dejar culpa en esta mañana, si alguno se ha identificado con algún punto, es ahora donde el Espíritu puede hacer esa obra y oro por ello. Si alguien viene por primera vez y dice, mira, esto es imposible, decirte que solamente el molde de Jesús puede darte esa forma. Y te invitamos que al terminar puedas acompañarnos aquí a la izquierda y orar juntos y presentarte ese nuevo modelo y regalarte una Biblia para que puedas caminar en cada principio. Señor, te adoramos, terminamos cantando y que, como dice el Salmo, la bendición de Dios repose hoy sobre nosotros un día más. Nos cambie, nos santifique y nos transforme en esta mañana. Gracias a Dios en esta mañana por el tiempo compartido, por la palabra que el Espíritu Santo nos ha traído a través de su siervo Raúl. No te olvides estas tres cosas: la unanimidad, la humildad, un corazón entregado y sobre todo depender del Espíritu Santo. Vamos a tener un pequeño tiempo ahora también de oración y, como sabéis, siempre los motivos de oración podéis compartirlos aquí en un papel o también por la página web, pero hoy vamos a orar en especial por dos motivos, por dos hermanos. Queremos orar en esta mañana también por Keiber y su familia. Hace una semana su hermano ha fallecido de forma muy inesperada y evidentemente el dolor de la separación es presente, pero sabemos que el Espíritu Santo, el Señor, está con nosotros y Él nos fortalece en cada momento. Él nos da Me encantó, Raúl, se me encantó la expresión de asociarse con los humildes. Podemos llevar muchas cosas. Yo hoy me llevo esa frase, asociarse con los humildes. Estoy aquí y me voy a ir allí. Aunque quisiera creer que tengo que estar aquí, no, me voy a ir allí. Voy a estar con mi hermano. Y eso es lo que queremos hacer hoy con Keiber, con su familia, estar muy cerca. Y también vamos a orar por nuestro pastor, Marcos. Como dijo Raúl, el día jueves fue intervenido, la cirugía salió bien, está recuperándose.
está en un proceso de convalecencia. Os pido esto desde mi corazón, hermanos, que seamos respetuosos con nuestro pastor, que respetemos este tiempo de convalecencia, de recuperación, que el Señor siga obrando en su cuerpo una sanidad completa y ayudémosle a estar tranquilo también en todos estos días para que la obra que el Señor está haciendo permanezca en él. Damos gracias por su vida, por su ministerio y ahora lo ponemos en sus manos para una sanidad completa. Vamos a orar por estos dos motivos. Os pido que me acompañéis. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos recibir tu palabra, Señor, y otra vez hablas a nuestro corazón y a nuestra mente y nos desafías a vivir en comunidad. Nos desafías, Señor, a de forma activa buscar la unidad. Nos desafías, Señor, a acercarnos a nuestro hermano y no a señalarle y alejarlo. Señor, que esta sea una realidad hoy, esta semana, cada día de nuestras vidas. Señor, queremos pedirte en esta mañana, en especial, tu manto, Señor, de consolación sobre Keidber ante la partida, Señor, de su hermano, también para toda su familia. Señor, que tu Espíritu Santo traiga ese calor de la presencia tuya en cada una de sus vidas, Señor, y ese consuelo que viene de lo alto que solo tú puedes darnos, Señor. Y también te pido que podamos hacérselo sentir cercanamente con nuestro abrazo, con nuestras palabras y acompañarle también en este tiempo, Señor, de separación, de duelo, para fortalecer su corazón y su vida. Señor, guarda a nuestro pastor Marcos, te damos gracias por su vida. Te damos gracias, Señor, porque has obrado en sanidad, porque has guiado al cirujano que le ha atendido, Señor. Gracias porque ha salido la cirugía, en sus palabras, bien. Y te pedimos que tú sigas fortaleciendo su vida físicamente, que traigas descanso a su corazón y a su mente, Señor. Le restablezcas completamente, que esta obra tuya sea para sanidad total y que su cuerpo se recupere con fuerzas para seguir sirviendo y honrando tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú estás presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos esta oración y amén. Hermanos, si quieres poner en práctica lo de vivir en comunidad y desafiarte y hacer de ahí un poquito de discusión sana con los hermanos, todos los hombres, recordad que el próximo sábado tenemos nuestra reunión. Hoy es el último día para apuntaros. Y también recordar que tenéis tiempo para ir a ver la Champions. Así que el próximo sábado podéis apuntaros aquí o en la página web. A mí me da pocas ganas de irme. ¿A vosotros? A mí pocas. ¿Nos podemos quedar un poquito más? ¿Tenéis ganas de cantar una canción más? Bueno, yo tenía ganas, así que... ¿Qué les parece si cantamos Canto una nueva canción? Canta una nueva canción, habla de la creación de Dios, habla de lo que Él ha hecho nuevo y que lo que hoy hemos recibido sea un punto de inflexión, sea para que sea una comunidad nueva, sea una comunidad en la que estemos unidos, humildes y sujetos al poder del Espíritu Santo. Dani, ayuda, que con la letra seguro que me quedo a media. Ah, ¿tú también? Venga. Una nueva canción, aún más fuerte que la creación, la creación.
salvó. Su nombre es nombre sin igual. Solo en Cristo, díselo, hay libertad. Cante una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Alabanzas daré, con los redimidos cantaré. Cante la creación, la creación. Aleluya, aleluya, Recuerda, si quieres conocer más de Dios, aquí te están esperando. Acércate, que están nuestros hermanos esperados para compartir contigo. El Señor nos guarde en esta semana. El Señor guardará tu entrada y tu salida para siempre. Dios os guarde.